Estábamos escuchando al coro de la Facultad de Artes interpretando El Federal de Carlos Lamona Jiménez y me parece que es una muy buena forma de entrar a este bloque de lo que es el Departamento de Música. Seguimos con Ana, presente y compañera nuestra en este programa, y ahora con Leandro Flores. Leandro, bienvenido aquí a este programa especial. Un placer, muchas gracias. Bueno, veíamos recién, y me parece que es una buena síntesis de lo que hablábamos antes, también la experimentación en este caso, porque se toman un tema de la cultura popular y lo llevan justamente al plano de los coros, como apertura, digo, pero es un poco el espíritu también que tiene el departamento. Está pasando muchísimo eso, muchísimo, en todos los ámbitos, no solo en la parte coral, sino también, por ejemplo, la parte con los estudiantes tienen momentos donde incursionan con nuevas tecnologías también, con músicas electroacústicas, y citan cosas de lo cotidiano permanentemente y lo llevan a una conexión directa con lo académico y lo cotidiano. Es una cosa que está pasando muchísimo. Yo soy nuevito como director del departamento en el sentido que empecé este año y pude ver los trabajos finales de los estudiantes, cómo llegan hasta al final de su trayectoria y uno dice, wow, ahí estaba viendo en el coro. Yo los conozco de jovencitos porque yo los doy en primer año y después verlos, cómo llegan hasta el final con sus trayectos, con sus performances, con sus participaciones, muy interesante, muy, muy interesante. Una pregunta bien básica. Sí, perdón. No, que iba a decir que en música tienen coro, corregime, tienen coro, tienen composición y tienen instrumento, digamos, que es como... Y educación. Claro. Y educación, y profesorado. Nosotros tenemos varios profesorados, después en todo caso... Claro. Eso es importante aclararlo porque no solo es la formación para el artista, sino también para quien va luego a impartir ese conocimiento. Pero la pregunta básica es, para estudiar en el Departamento de Música de la Facultad de Artes, ¿hay que tener conocimiento previo? ¿Hay que ser afinado? ¿Qué hay que conocer? ¿Cuáles son los requisitos? Me da risa porque la materia que doy yo es la materia que hace hincapié en todo eso, que es audio perceptiva en primer año. Y yo los veo cuando hacen arte y recuerdo cuando los fuimos evaluando, leí a primera vista, vamos, a leer esta melodía y a poner lo evaluamos y nos toca confrontarlos con su oído permanentemente. Tiene mucho de eso en el sentido en el ingreso. Ayuda muchísimo que ya haya tenido alguna experiencia previa, pero hemos tenido casos donde no lo han tenido y aún así han llegado a los trayectos esperados. O sea, requiere mucho del esfuerzo del estudiante. Claro. Esa es la cuestión. De hecho, sin ir más lejos, a mí me pasó un poco así, porque yo no soy cordobés, yo soy pampeano, y vine de afuera con apenas 17 años y era muy autodidacta. Sí, había incursionado en lo que había en La Pampa. Entonces llegó un momento, bueno, a meterse con esto de lleno. Yo siempre anhelaba y soñaba estudiar todo esto. Si yo pienso, por ejemplo, a aquella persona que tiene pasión por la música, que incluso ha aprendido antes, en una etapa previa a lo mejor de su adolescencia, la interpretación de un instrumento, cuando piensa en lo que le va a aportar la facultad,
a lo que puede ser tanto la técnica como lo que tiene que ver con el conocimiento. ¿Qué me podrían decir ustedes si estamos hablando a un posible o una posible ingresante a la facultad? Es muy rico porque a mí me pasó cuando era jovencito soñar con todo lo que uno más o menos se imagina que se puede proyectar, y cuando llegas a la facultad te ordena un poco el pensamiento, pero no de encasillarlo, sino de ubicarlo. Decís, esto es esta opción, esto es esta alternativa, esto es esta otra posibilidad. Y mirá la cantidad de otras posibilidades que no se me habían ocurrido. Entonces te da un abanico amplísimo. De hecho, cada vez más se está trabajando muchísimo en la investigación con respecto a la música, al arte y todo esto. Se están trastocando las disciplinas. De hecho, el año que viene vamos a tener el Congreso de Musicología, el 2020, que viene Pilar Ramos, una mujer de España, una profesora doctora de España, que va a hablar de la historia de la música y la mujer en relación a eso, un tema muy actual. Y es como que te permite un abanico impresionante, tanto de ese aspecto como de otros, de la composición, como la parte coral. Hay mucha actividad coral en Córdoba, por ejemplo. Entonces uno se imagina, bueno, yo vengo a estudiar cómo dirigir un coro, y de golpe te encontrás con un montón de otras posibilidades más que ni te habías imaginado. Entonces es muy interesante eso. Yo creo que el rol de la facultad es abrir centralmente, es decir, mostrar que las posibilidades son inmensas, trabajar sobre esas posibilidades brindando herramientas, brindando elementos y preguntas, ¿sí? Interrogar es también un modo, te ayuda a interrogarte, ¿sí? Sobre la técnica, sobre el mundo, sobre el modo en cómo las aplicás, sobre los montajes que se hacen desde ello, ¿sí? Pero además te ayuda a posicionarte en esa búsqueda, ¿sí? Y creo que a perfeccionar en todo caso esa búsqueda, siempre en tensión, ¿sí? Siempre en tensión entre lo técnico y lo creativo, siempre en tensión entre aquel aprendizaje necesario para poder seguir creciendo, específico, qué sé yo, desde yo, por ejemplo, no sé leer un pentagrama, bueno, desde eso y desde lo que es ejecutar un instrumento, y ahí hay una técnica precisa que se va perfeccionando, digo desde afuera, pero los veo todos los días ahí practicando, hasta lo que haces con ello, ¿no? Claro. Cómo lo instalás, y qué es lo que combinás, y la creación específica, siempre con un otro, una otra. Quiero decir, el arte nunca es una concepción solitaria, jamás. Un concepto cortito, porque ya nos vamos quedando sin tiempo. La Facultad de Artes no ofrece solo música, en este caso, para adultos, sino vemos niños muy chiquitos a través del método Suzuki. Cuéntenos brevemente. En Córdoba es una referencia ya, ¿no? Es una referencia, y lo más lindo del método Suzuki, también me ha tocado trabajar con adultos que han empezado desde los 4 años en el método Suzuki y han llegado a un nivel de profesionalidad increíble, cómo el método funciona realmente. Eso es lo que uno descubre. Y está bueno una cosita para que la gente para ahí se interiorice también, puede averiguar en la facultad para inscribir a sus niños, pero esta posibilidad de empezar con una educación musical que tiene que ver con algo muy lúdico al principio. Exactamente, ¿no? Ese es el método que implementó Suzuki, que empieza, que es como que te despoja necesariamente de entrada del tabú de la partitura. Claro. Sino el niño empieza a imitar a su profesor. Y a partir de ahí es como que se va encontrando con la escritura de la música que está tocando sin darse cuenta. Claro. Va paulatinamente con eso y termina llegando a niveles que no se dio cuenta que iba avanzando así. Y eso es lo interesante. Muy lindo, la verdad. Sí, lo lúdico atraviesa nuestras carreras, digamos, lo lúdico, lo creativo, la subjetividad, la ética, la estética, son claves que nos atraviesan en esta relación con un modo de estar en el mundo y un modo de ver el mundo. Se nos viene en breve, cuando ya estamos con toda la intención de hacer los Suzukis, digamos, de las otras edades. De las otras disciplinas. Perfecto. Suzuki, el arte es plástica, exacto. También el teatro. Uno aprende de niño y jugando, no se lo olvida más, lo aprende con amor
con cariño y dura para siempre, ¿no? Sí, construye subjetividades mucho más abiertas, creativas, claro. También potentes en términos de empoderamiento, digamos, claro. de cómo uno transita el mundo y cuáles son tus derechos, qué es lo que buscas, cómo te relacionas con el otro, con las otras. En la facultad hay músiques de todas las edades, por lo que vemos, y esto está buenísimo que lo empecemos a trabajar y a difundir, ¿no? Que pueden, desde el chico método Suzuki a lo que hablábamos recién de la carrera, que tiene todas estas características que estamos contando, y que me parece que por lo que va pasando también con la música, la tecnología y esto, le empieza a dar también cada vez más posibilidades. Sí, ahí te iba a decir una cosa. El departamento de música, también tiene una trayectoria experimental altísima. De hecho, el grupo experimental en música, ¿cómo era que se llamaban? En Córdoba marcó presencia en la década del 50-60 como una expresión de vanguardia. Claro. ¿Sí? Claro. Hace poco dimos un premio honoris causa, un honoris causa a uno de los hacedores de ese grupo de música experimental, y marcó trayectoria. Quizás fue la dictadura quien nos marcó otra línea, porque los dos departamentos que quedaron fue música y artes visuales, que en ese momento se llamaba plástica, y el otro día escuchaba una anécdota de un docente que decía que en ese tiempo solo se podía tocar música clásica. Wow. ¿Sí? Entonces hubo ahí un corte que luego se retoma como con nuevas aperturas, nuevas experimentaciones. Sí, se ve. No tenemos tiempo para más. Gracias Ana, gracias Leandro, gracias Pato. Gracias. ¿Y con qué nos vamos? Nos vamos con un grupo musical de la Facultad de Artes del Departamento de Música, el grupo El Cabrito. Con ellos nos despedimos. Esto ha sido un nuevo especial de Canal 1. Este caso del arte como derecho, y es la puerta de entrada a todo lo que va a venir justamente en coproducción con la Facultad de Artes. Gracias y buenas noches. Con esta flor trajinada, con un hilito de voz, veo un río cantando tibiezas a una voz que no da más de sed. Y la noche es un temblor dormido, un sueño tranquilo sin un haz de luz. Tu mirada me atraviesa y ni un alivio me da. Voy al cielo con los barriletes que no se animaron a volar. Si no somos más que un remolino dibujando un trino que se va nomás. Ay, florcita, ¿quién te viera sacar de la oscuridad otro canto trasnochero que se encienda en el sueño de amar? Y vos pensando en ir para arriba y no conoces ni tu profundidad. Chico creía que había un ángel guardián, que una estrella llevaba esas almas, las viajeras que no volverán. Hoy tengo una espina del camino guardada en el pecho desde que se anda.